Felipe Piña, ¿cómo está usted? Muy bien, acordando con lo que están diciendo. Bueno, Sí, agradecido, honrado. Hincha del Entonces, rojo, además. muy interesante. ¿hincha del rojo, Felipe? Ya rojo Mirá, toda la claro, vida. es Claro, verdad. sí, sí. Desde que nací. Bien. Bueno, Estamos en el grupo juntos de bien, lo lamento. hinchas de Independiente. Por los dos, digo, ¿no? Periodistas de Independiente. Eh, Sí. Felipe, No, me parece muy interesante lo que se llama el tema de el tiempo perdido, sí. Todo lo de Alberto, lamentable, ¿no? También. Sí. vamos más de la- atrás. Y sí, no, lo mío, yo tengo para hablar desde el principio del siglo, pero sí, totalmente. Sí, la proscripción en la historia es muy notable. Hay una etapa que no es vista como proscriptiva, pero que lo es, que es la etapa que va de la llamada Organización Nacional, donde se ejerce un fraude escandaloso, ¿no? Donde el partido gobernante era el que colocaba al sucesor con la simple designación del candidato. El fraude era de un escándalo descrito por el propio Sarmiento, donde dice hicimos un fraude escandaloso y cuenta cómo hacían, por ejemplo, crear una conspiración falsa, meter en preso a los opositores, bueno, todo eso pasaba desde Sarmiento en adelante. Hubo una reforma electoral que fue la ley Sáenz Peña, que fue positiva, incompleta, por supuesto, porque dejó a las mujeres afuera, era aquello de voto universal masculino. Y después del golpe del 30 vuelve la proscripción, esta vez ensañándose en todos los partidos políticos, pero en particular con el radicalismo, ¿no? Que fue proscripto, su presidente fue procesado por la Corte Suprema de Justicia, Hipólito Yrigoyen, algunos cargos completamente absurdos como corrupción. Yrigoyen seguía viviendo en su casita de la calle Brasil, digamos, que va a ser saqueada la noche del golpe, y senilidad, o sea, que era un presidente senil, lo cual queda completamente dejado de lado cuando el propio Yrigoyen escribe su defensa ante la Corte, ¿no? Demostrando que no estaba senil. La condena no se llega a aplicar porque muere Yrigoyen por el maltrato que recibe de parte del gobierno de Uriburu y de Justo, que lo mandan a Martín García, una persona muy mayor, más de 70 años en aquella época, que es como 90 de ahora más o menos. Y bueno, se enferma y a pesar de que está enfermo lo vuelven a mandar, la familia pide que lo vuelvan a traer a Buenos Aires, lo vuelven a mandar lo va matando, ¿no? Hasta que muere en el 33 y no se llega a efectivizar la condena que tenía preparada la Corte Suprema de Justicia. Una Corte Suprema de Justicia vergonzosa, que había avalado el golpe de Estado, ¿no? Muy amañada políticamente. Después le va a tocar al peronismo, ¿no? A partir de 1955 vendrá la proscripción del peronismo, que va a tener un breve periodo de laxitud, digamos, con Ilia, que le permite, bueno, primero Frondizi intenta levantar la proscripción con las elecciones del 1962 en la provincia de Buenos Aires, donde gana Framini, pero inmediatamente lo amenazan con echarlo, y él anula las elecciones, pero igual lo echan, ¿no? Y después, bueno, Ilia da una especie de permiso a la participación de partidos neoperonistas, como se decía, que no podían usar el nombre. Era Unión Popular, etcétera. Y para 1965 tenés un bloque peronista de unos 50 y pico de diputados, un bloque importante, durante el gobierno de Ilia, que no se podían denominar así, pero vale la pena reconocer que Ilia intentó, por lo menos dentro de lo que le dejaban, la presión militar, darle alguna participación al peronismo, ¿no? Pero bueno, después eso... Déjame interrumpirte un segundo, Sí, Felipe. por supuesto. Gira mucho la idea de recurrente, incluso Sí. hay clips girando sobre el tema, y registros históricos del arrepentimiento de Perón Sí. por no haber elegido la sangre en lugar del tiempo, Sí, para decirlo de porque, una bueno, manera. recordemos que el lunes se va a cumplir un nuevo aniversario del atentado terrorista más grande de la historia argentina, 355 muertos, bombardeo a Plaza de Mayo, ¿no? Y ahí ya había habido antes el golpe de Menéndez, en 1951, donde Evita, enferma en el hospital, le dice, hay que fusilarlos a todos, ¿no? Pues si no te van a voltear a vos, ¿no? Y Perón no hace caso. Hay una discusión interesante que rescatan algunos testigos donde Evita le dice, vos no dejás de ser un milico, ¿no? Porque no se anima a fusilar a los colegas, Claro. camaradas que se habían levantado en armas. Olvidémonos la cuestión moral y ética. Sí. Políticamente es contrafáctico, pero Sí.
no sé el contexto, ¿no? Pero da toda la No. sensación que políticamente era inapelable el Era Consejo. inapelable porque el venían a hacer un desastre, que es el que hicieron a partir del 55, ¿no? Cuando bombardearon la plaza, cuando fusilaron al año siguiente, cuando proscribieron al peronismo de una manera ya, te digo, caricaturesca, porque el 41-61 es un decreto que dice que no se puede nombrar a Perón, evita tener fotos, cantar la marcha, usar las palabras, bueno, una cosa que termina siendo contraproducente. La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que es la partida de nacimiento de la resistencia peronista, ¿no? Es decir, esto está todo prohibido, bueno, entonces... Bueno, los hechos del día que se celebró esta semana, que arrancó con el Día de Resistencia Peronista, Claro. tiene que ver con eso, ¿no? Claro, con el Ahora vengo, fusilamiento de Valle y de toda la ¿Hasta gente qué punto es comparable, perdón. Felipe, lo que está pasando ahora? ¿Ves? Ah, Quiero compartir algo con Felipe, que dale. quizás nos puede Ah. corregir. Yo no identifiqué el error exactamente con esto, pero el Día de la Resistencia Peronista, el lunes antes Sí. del fallo y demás, Cristina hizo referencia a El Día de la Operación Re- Masacre y habló de un fusilado que vive. exacto. Y Libraga, esta Libraga. diputada que dijo va a ir presa y se compara con el fusilamiento a Moreno. Sí, la diputada Dice Santillán, Santillán. que bueno, ya Mm. más no se sé puede, si ¿no? Claro. Ya no, Moreno y Fabianesi más, será. no, más no se puede. Acá creo que no sé si hay errores de ortografía en esta, pero... Esta creo que no. Pero claro, bueno, Moreno no fue fusilado, Moreno fue Es total, digamos. envenenado en alta mar, digamos. Yo pensaba, no. ¿se referirá a Dorrego acaso? Creo en que se confusión, debe pero- referir a Dorrego, exactamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto que decíamos, ¿no? De la proscripción, que incluyó, digamos, la expulsión de la inhabilitación de los funcionarios peronistas. Hubo más de 5.000 presos políticos, delegados de fábrica que fueron echados, hay más o menos 15.000 delegados expulsados de sus puestos. Y bueno, los fusilamientos, ¿no? Que tienen que ver con el alzamiento de Valle, que vos decís, el día de la resistencia peronista, es el 9 de junio del 56, donde se intenta un golpe por parte de militares peronistas y que es infiltrado. Perón desaconseja ese golpe, ¿no? Perón ya estaba en el exilio y lo van a ver gente que estaba vinculada a la preparación y le dicen no lo hagan porque no están dadas las condiciones y los van a infiltrar y va a terminar todo mal, y es lo que termina pasando, ¿no? Después, por supuesto, se lamenta por lo que pasa desde ya, ¿no? Y es muy impresionante la carta de Valle a Aramburu, que recuerda mucho la carta de Dorrego, que será el fusilado a que se refería la diputada, a su mujer, ¿no? Donde habla de que no entiende por qué lo van a fusilar, que no hay ningún juicio de por medio, que se está cometiendo un error y que se está abriendo una espiral de violencia que no se sabe cómo termina. Y eso fue lo que dijo Dorrego, y vino la guerra, se incrementó la guerra civil espantosamente después del fusilamiento de Dorrego, y también con el fusilamiento de Valle y sus compañeros, que fueron 33 fusilados en total en distintas partes del país. Empezó una espiral de violencia que, bueno, que se lo terminó llevando puesto al propio Aramburu, ¿no? Vos decías que esa proscripción al peronismo alumbró la resistencia peronista. Totalmente. Viste que en estos días intenta decirse, bueno, la obturación de la voluntad popular puede generar, son contextos Sí. distintos, magnitudes distintas, pero puede generar una revitalización del peronismo. Sí. ¿Qué pensás de Sí, yo eso? creo que sí. De hecho, bueno, hay una unidad, por lo menos unas conversaciones que no estaban antes, unas presencias, unas fotos, unas cosas que antes no estaban y que de alguna manera lo provoca esta proscripción, ¿no? Que además debo decir, como opinión personal, que me parece lamentable porque quizá no deja ver la causa judicial, ¿no? O el motivo del enjuiciamiento, si hubo delito o no hubo delito, porque está tan mal hecho todo el procedimiento judicial, la urgencia, los 49 días que se toma la Corte, que nunca en la historia se tomó jamás para una resolución. Ese párrafo increíble, ¿no? Que hoy destacaban algunos a pesar de haberse reunido con los jueces, no hay forma de demostrar que eso haya influido. Bueno, ¿para qué se van a reunir? ¿A qué se reunieron? A jugar al truco, ¿no? No, es rarísimo, ¿no? Literalmente al pádel. Claro. Podría haber estado ese argumento. Sí, la verdad digo, que solo se juntaron para hacer deporte, eso claro. no implica ningún tipo de Y intervención. recomendamos el deporte, agrega. Exactamente. Es muy impresionante, ¿no? Ahora, Felipe, Entonces, perdón. Entonces hay sobre todo un descrédito tremendo de la justicia, que ya venía muy dañada, por supuesto, ¿no? Nadie cree ya en la justicia.
Quizá es interesante que la gente sepa, porque acá estamos hablando de la superestructura, que los ciudadanos de pie no tenemos garantías con esta justicia. O sea, nos pueden condenar, estos tipos nos pueden condenar a cualquier cosa, ¿no? Digo, si la gente no se siente involucrada o siente que esto no la afecta, porque la odia a Cristina, por lo que sea, esta justicia no te da ninguna garantía como ciudadano. O sea, basta que un tipo del poder te meta en un quilombo para que vayas en cana con pito y cadena y te lo ratifique la corte después, ¿no? Felipe, perdón que quiero volver Sí. a hacer la cronología que veníamos. Sí. En instantes va a hablar Carlos Bianco con nosotros, va a estar acá, y Oscar Parrilli también. Estábamos en... Sí, estábamos en el 55, Sí. en ese decreto tremendo del 41-61, después hablé un poco de la represión, de lo que fue el bombardeo, lo que fue la salvaje dictadura de Aramburu y Rojas, que echó un montón de gente de sus trabajos, que inhabilitó a muchísima gente a participar en política, con una Corte Suprema completamente amañada que avaló los fusilamientos, la Corte Suprema del 56. Y bueno, esto va a durar hasta 1973, ¿no? Hasta que se puede habilitar finalmente que el peronismo participe con su nombre, pero intentan la última cláusula proscriptiva, que es la del anuncio, ¿no? Que Perón tiene que estar en Argentina antes del 25 de agosto del 72. Y Perón, bueno, por supuesto, ahí empieza esa cuestión dialéctica entre Lanuse y Perón, que Perón, Lanuse dice que no le da el cuero, y empezaron las pintadas, Perón vuelve cuando se le cantan las pelotas, ¿no? Y Perón no quería ser él el candidato, eso está claro, a mí me lo contó Jorge Antonio en una entrevista muy interesante que tuve con él, me dijo, Perón quería un vicario, no quería ser el candidato inmediato a la dictadura, ¿no? Y Paladino no podía ser porque ya había defeccionado, que era su delegado personal, no le tenía toda la confianza a Cafiero, y que era el otro candidato fuerte, y termina con Cámpora, ¿no? Que él quería que haya un presidente y luego él, ¿no? Entonces no tenía por qué volver, además, fíjate que la semana del 25 de agosto se produce la masacre de Trelew, ¿no? Que es un despelote nacional con los fusilamientos de 16 guerrilleros en la base Almirante Sar. Así que Perón tampoco iba a volver en medio de ese caos. Y se toma su tiempo y viene en noviembre ya anunciando las candidaturas y todo. Pero quiero decir que intentan de todas maneras proscribir a Perón, por lo menos todavía en el 72, en medio del despelote que tenían, del cordobazo, de que se le venía abajo todo, ¿no? En ese famoso vuelo que es para hacer una columna aparte, ¿no? Sí, Los pasajeros una de ese vuelo. maravilla, sí. Pero bueno, y ahí, ¿cuál es tu capítulo siguiente ahí? Mi capítulo siguiente ahí es que jugó muy bien el radicalismo, otro radicalismo bastante distinto al actual, ¿no? Un radicalismo que dice, si el peronismo no puede participar en las elecciones, nosotros no participamos, ¿no? En esa reunión que era la hora del pueblo, donde estaba Balbín, estaban líderes del Allende, ¿no? De otros partidos políticos, se ponen de acuerdo que no se va a aceptar ninguna cláusula proscriptiva, que si el peronismo no puede participar en elecciones, los demás partidos tampoco van a participar. No van a avalar un acto electoral como el que estaban proponiendo, ¿no? Eso fue un hecho importante. Y bueno, y ahí sí, ahí vuelve peronismo, pero son 18 años de proscripción, ¿no? Es una locura, realmente. Pocos antecedentes en el mundo, ¿no? De esa proscripción, ¿no? Y vos, la instancia siguiente, obviamos naturalmente, supongo, la dictadura Sí, claro, por razones... bueno, sí, porque ahí estaban todos los partidos. Exactamente. Pero bueno, hay buena hazaña con el peronismo, por supuesto, ¿no? Particularmente. Por supuesto, claro. Movimiento obrero. ¿Vos ponés esto de Cristina en una proscripción? Lo pongo como resultado de una presión de Una persecución también. Sí, una persecución. Por eso digo, lamento que no podamos llegar a una cuestión judicial de saber qué pasó con las causas que tenía y que esto se resuelva de manera política, ¿no? Y el resultado es lo más importante, digamos, del dictamen es la inhabilitación perpetua. Claro, para ejercer cargo público. Perpetua, Claro. ¿no? Que fue toda una negociación. Hoy leía a Miriam Bregman que recordaba que fue una negociación que se dio durante el gobierno de Duhalde y donde el Fondo Monetario pide que saquen la subversión económica e impone este artículo de la inhabilitación el año 2002, ¿no? Yo la verdad que no sabía. A mí me impresionó que el que dice que esta condena
o sugiere, la pide Sí. el fondo, Ujú, es Alejandro Slokar, claro. que es juez de casación penal. Sí. Para quien no lo sabe, casación penal es la Ujú. instancia anterior a la Corte Suprema. Claro, la anteúltima. no es digamos. un juez de, como se dice habitualmente, un No, juez no. de provincias. No, no. Estamos hablando de un Exactamente. tipo pesado Sí, sí. en la justicia Bueno, y federal. también lo que dijo Nancy Pasos, ¿no? De que un empresario le adelantó el fallo, un Hace importante mucho. empresario en el mes de enero le había adelantado el fallo, ¿no? Sí, y a mí y lo- otra cosa que a mí me sorprendió por ahí, es muy naif lo mío, ¿no? Pero que un periodista tenga un vaso impreso con el dictamen de la Corte, lleva su tiempo en imprimir un vaso de cerámica, ¿no? Ah, vos decís en términos de tiempo, no solo de Claro. impacto. Claro. Pará, te quiero, pues me están diciendo que estamos hacia el final de esto. Sí, Dijiste recién hablaste la abstención sí, en su momento. sí. ¿Lo escuchaste a Grabois? Sí, sí, plante- se lo escuché. ¿Qué pensás de eso hoy como propuesta? Muy caliente todo, ¿no? A mí me parece que no, entiendo los motivos, pero bueno, me parece que es darle por ganada las elecciones en un momento donde se puede fortalecer demasiado la fuerza gobernante y sus socios, ¿no? Ok, Digo, entiendo lo que quiere decir, pero me parece que es muy peligroso, ¿no? ok. Parece que habría que pensarlo, está todo dicho en caliente, ¿no? Me Sí, parece no, que no, no- por me parece supuesto. que son momentos donde también hay que ser un poco frío y pensar en el futuro. Si no te presentás, estos tipos no van a tener ningún problema. Sí, Mirá. sacan 50 puntos. Claro, y te y- Pero, llenan los dos Dos parlamentos. tercios, sí. ¿Recordás claro. antecedentes importantes, digamos, más allá de algo marginal, de fuerzas, espacios políticos autoexcluidos por alguna Sí, cuestión esto que externa, contaba, digamos? lo que contaba el radicalismo, ¿no? Claro, que el radicalismo. decidió lo que la famosa abstención revolucionaria que va del 91, cuando se crea el radicalismo, hasta el 16, hasta el 12, en realidad, cuando sale la ley Sáenz Peña. Ellos se autoexcluyen porque Alem dice, bueno, que se rompa pero que no se doble, y decía esta cuestión de la abstención, ¿no? En la medida que haya corrupción gobernante y fraude electoral, el radicalismo no va a participar en elecciones, ¿no? Es un interesante caso de autoexclusión. Puede ser que esté llegando tarde o muy temprano, que es otra manera de llegar a destiempo. Sí, claro. Pero la información que tengo yo es que la justicia, frente a todo este rum rum que había, si le iba o no a dar la prisión domiciliaria a Cristina, Sí. o si iba a tensionar la cuestión y la iba a dejar detenida en una cárcel común, es que está preparando las condiciones para la detención domiciliaria Ajá. de Cristina Fernández de Kirchner, régimen de visitas, Claro, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy Bueno, es lo que le Golini- corresponde por la edad, aparte, ¿no? Sí, El y, juez Golini hoy mandó a hacer pidió el estudio socioambiental, que Sí. es el primer paso, Claro, digamos, para claro. avanzar en ese sentido. Felipe, gracias. Bueno, un placer como siempre. Esperemos que la próxima sea con A la auditoría. Luminosa. Sí, 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 sí. Luminosa. La verdad que nos va marcando el ritmo La coyuntura. coyuntura, pero bueno, era un poco, bueno, lindo. un poco lo que habíamos hablado al principio, ¿no? También. No, totalmente, Sí. totalmente, totalmente. Gracias, de placer nuevo. como siempre.